Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación, Cristo Jesús, esperándonos que vengamos a Él dispuestos a aprender de su palabra. El tema para hoy es ¿a quién debemos oír? Y está basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Y hay una porción que está descrita del verso 28 al verso 35. Y esta porción de la Escritura nos habla sobre la transfiguración del monte. Cuando Jesús, con 2 de sus discípulos, fue a orar al monte. A un monte donde Él los llevó y Él subió junto con ellos. Pero Él se transfiguró y sus vestidos resplandecían tan blanco como la nieve y su rostro resplandecía como el sol. Y los discípulos lo veían y también una nube los cubrió. Pero fíjese lo que pasó cuando sucedió esto. Dice versos 34 y 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y viene el verso 35 y dice lo siguiente. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y esta voz que vino desde la nube, vino del Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta para usted y para mí, ¿a quién debemos de oír en nuestra vida? ¿A quién debemos de obedecer en nuestro caminar por este mundo? Porque ciertamente venimos a este mundo, pero con un propósito, con el propósito de agradar, de alabar y de bendecir al Dios Todopoderoso que Él con sus manos nos formó del polvo de la tierra. Pero ahora con su palabra nos ha dado vida. Y no solamente cuando nos formó del polvo sopló hálito de vida para que fuese el hombre un ser viviente. Pero ahora nosotros recibimos a través de la palabra, a través del río del Espíritu, a través de la voz del que clama desde los cielos, a Él oíd. Nosotros tenemos que disponer el corazón. Y fíjese lo que dice aquí: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, es decir, sus discípulos. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mi amigo, mi hermano, estas cosas fueron escritas para su enseñanza y para la mía. Pero ahora nosotros podemos entender que tenemos una voz de los cielos que nos da un mandato. Y este mandato, si lo escuchamos, si lo oímos y lo ponemos por práctica, entonces el Espíritu Santo nos revela la palabra del Señor, la palabra que nos da vida, esta palabra que ciertamente está escrita y que en ocasiones la leemos y se nos es difícil entenderla. ¿Por qué? ¿Por qué se nos es difícil entenderla? Mi amigo, mi hermano, porque para poder entender la palabra de Dios tenemos que oírla con fe. Porque con fe nosotros en el Hijo de Dios podemos recibir la revelación de lo que está escrito, una enseñanza poderosa para vivir una vida diferente, para hablar diferente, el lenguaje del reino de Dios. Porque somos ahora ciudadanos del reino,
cuando aceptamos a Cristo Jesús. No podemos pensar como piensa el mundo. No podemos pensar como habla el mundo en sus pensamientos que son expresados a través de la palabra. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es tan poderosa que es más cortante que una espada de doble filo. Y esta palabra de Dios penetra, dice la Escritura, hasta partir el alma y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones de un corazón que está hecho por la mano de Dios, pero que se ha endurecido a través de los tiempos por una razón, por la desobediencia, por la cual la ira de Dios viene cuando estamos en pecados, en delitos, en concupiscencias. Pero mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que estemos así. Dios vino a rescatar al hombre de una tiniebla, de una oscuridad, de una vida que el camino en el cual se vive, al final es un camino de muerte. Sin embargo, la palabra del Señor, cuando entra y penetra el corazón del hombre, discierne sus pensamientos, las intenciones de este corazón, y entonces podemos nosotros estar desnudos delante de la palabra de Dios, porque todo aquello que está oculto en el corazón se es manifiesto, porque el hombre es lo que es su pensamiento. Y los pensamientos y las intenciones del corazón son reveladas delante de Dios. Mi amigo, mi hermano, esta palabra tiene que ser oída con fe para que pueda ser en nosotros el propósito para el cual fue enviada la palabra de Dios, para salvación suya, para salvación nuestra, si la escuchamos con fe. Una porción de la Escritura nos enseña que tenemos que tener un corazón y una fe dispuesta. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2 nos enseña el temor que tenemos que tener a Dios, el temor reverente que nos lleva a tener esa fe. Y dice lo siguiente, capítulo 4 de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y dice lo siguiente, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra del Señor se tiene que oír con fe, para que esta fe produzca en nosotros el oír. Y el oír la palabra de Dios nos lleva a una vida nueva, a un nuevo renacer, ya no del polvo, ya no de lo que fue de la carne, sino del Espíritu, por el poder de la palabra. Y entonces nacemos de nuevo de agua y de Espíritu. Cuando somos bautizados, cuando recibimos la palabra del Señor, cuando escuchamos y la ponemos por obra, y entonces venimos a renacer a una nueva esperanza, la esperanza de vida, a la promesa de la tierra prometida, a la promesa de la vida eterna. Porque ciertamente dice la Escritura, en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, pero tenemos una patria, la celestial, la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, donde va a estar Dios, el tabernáculo, para que nosotros sigamos teniendo la luz en nuestro corazón. Y si vivimos en este tiempo, en este mundo, tendremos la luz de Cristo,
que nos alumbra, que nos guía por camino recto y de justicia, el camino de salvación. Tenemos que tener esta fe para que cuando la tengamos y escuchemos la palabra, la creamos, la atesoremos en el corazón, la hagamos nuestra, vivamos por ella, vivamos en ella, porque con Cristo somos más que vencedores, pero sin Cristo nada podemos hacer. Con Cristo estamos en la luz, sin Cristo vivimos en tinieblas. Hay quienes dicen, yo tengo una vida que vivir, no me falta nada, no necesito escuchar la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, sin la palabra de Dios estamos muertos. Estamos en delitos y en pecados, encadenados a una vida infructuosa, que al final, cuando lleguemos a ella, no va a haber esperanza, sino solamente un destino horrendo, la muerte segunda, pero primero la penalidad de estar viviendo en el infierno y pagando las consecuencias de no haber escuchado la palabra del Señor. Pero Dios en su misericordia no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino de corazón y que vengamos a Él y que escuchemos lo que Él nos dice. La palabra del Señor, Romanos capítulo 10, en el verso 16 y 17 nos enseña lo siguiente. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías el profeta escribió 700 años antes de que viniera Cristo. Cristo vino, ya han pasado más de 2000 años y todavía esta palabra tiene vigencia, porque ¿quién ha creído al anuncio del Señor? ¿Quién ha creído al Evangelio puro, santo, sin mancha, sin contaminación? Solamente aquellos que escuchan la palabra con fe. La palabra de Dios es la que da vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando los escuchamos, viene el río de agua viva que fluye de nuestro interior por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, escrita en Romanos capítulo 10, verso 17. Así es que la fe es por el oír. Y la pregunta es, ¿qué vamos a oír? Lo único que nos va a dar vida es la palabra del Señor. Este es mi Hijo amado, dice el Padre, en el cual yo tengo complacencia. A Él oíd. Mi amigo, mi hermano, dispongamos nuestro corazón. Este corazón que ciertamente es sometido a prueba. Cuando tenemos la fe genuina, esta fe se perfecciona en las pruebas que el Señor envía. ¿Para qué? ¿Para qué probar la fe? Para que se perfeccione, para que demostremos delante del Señor que verdaderamente escuchamos su palabra, que la obedecemos, que confiamos en ella. Si Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces vienen las pruebas para ver si realmente nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder vencer los obstáculos. Cristo Jesús vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura,
gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue probado en fe y aprendió obediencia, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, con una sola razón: el salvar al mundo, el venir, salvar a la humanidad, una humanidad que estaba destinada a una muerte permanente, sin esperanza, sin tener el hálito de vida que lo llevaría al Padre Celestial. Pero ahora, mi amigo, mi hermano, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros en esta tierra. Tenemos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a la diestra del Padre, el cual intercede por usted y por mí día y noche. ¿Para qué? Para que no falte nuestra fe, para que nuestra fe se afiance y sea el ancla del alma que permanece. Porque la palabra del Señor, si la atesoramos, permanece para siempre. Y entonces aquí nos dice que tenemos que tener la fe, y esta fe debe ser el oír la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, continúa la Escritura diciendo, verso 18 del capítulo 10 de Romanos: pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿De quiénes? De los que predicamos el Evangelio, de los que tenemos el servicio ante Dios, para que podamos nosotros cumplir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque esto es de Él, del Dios Todopoderoso, y solamente nosotros lo atesoramos en el corazón, y lo que hemos recibido de gracia, lo compartimos de gracia con usted y con su familia. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor también les dé vida, una vida en abundancia, plena. Gracias damos al Señor por esta misericordia mostrada. Vamos a la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4 de Timoteo, verso 3. En estos tiempos hay mucha información, mi amigo, mi hermano, que fluye a través de las redes sociales, que fluye a través de las noticias, que fluye a través de los medios de comunicación, que fluye a través de la literatura escrita. Pero tenemos que tener cuidado, porque no todo edifica, no todo es verdadero, solamente la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, nos enseña lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. La fábula, mi amigo, mi hermano, es todo aquello que el hombre escribe en base a lo que piensa, a lo que se imagina. Le da vida a los animales pensando que los animales hablan como el hombre. Y escribe cuentos de hadas, escribe cuentos de fábulas, escribe cuentos en falsedad, ciertamente con muy bonitos pensamientos. Pero mi amigo, mi hermano, cuando se predican las fábulas, solamente está hueca la palabra, no hay vida en ella, hay falsedad. Y por eso dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Las fábulas, al parecer, son perfectas en consejo. Sin embargo,
mi amigo, mi hermano, no es una sana doctrina. La sana doctrina es el Evangelio que es en Cristo Jesús. Ciertamente dice la Escritura aquí, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La Escritura nos enseña cuando Cristo habló, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. La palabra, ¿y qué es lo que vence al mundo? Dice, vuestra fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó y nos dio vida y nos la dio en abundancia. Juan capítulo 12, verso 47 al 50, nos enseña lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y la voz del que lo envió se oyó en la nube. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el que me ve, dice la Escritura, ve al que me envió. Hablando Cristo dice, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hablando Jesús, las palabras que Él habló nos van a juzgar en el día postrero, en el día de la manifestación gloriosa, cuando venga por su pueblo. Y apartará entonces a la izquierda y a la derecha, como dice la Escritura, como aparta el pastor a los cabritos de las ovejas. A los cabritos a la izquierda, a una perdición de muerte, y a las ovejas a la derecha, a la gloria de Dios, a la manifestación gloriosa de esa esperanza de vida, la vida eterna. Mi amigo, mi hermano, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Y en nuestros tiempos, mi amigo, mi hermano, el Espíritu de Dios aún sigue hablando, aún sigue rogando con gemidos indecibles, clamando, intercediendo por usted y por mí. Que vengamos a un arrepentimiento genuino, con un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Mi amigo, mi hermano, Apocalipsis capítulo 2 nos enseña lo siguiente, en el verso 7. El que tiene oídos, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu dice, hijo mío, ven a Cristo, arrepiéntete, haz
en tu corazón la decisión de obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi amigo, mi hermano, para aquellos que ya conocemos a Cristo, tenemos que hacer un alto en el camino y tomar ese amor que hemos dejado, el primer amor cuando venimos a Cristo. Y tomemos el amor que Dios nos dio y vivamos una vida plena, confiando en que Dios hará. No nos desanimemos, sigamos adelante. Pero aquellos que no han conocido a Cristo todavía, el Espíritu Santo dice que tenemos que venir con un corazón dispuesto, arrepentirnos de nuestros malos caminos, de los hechos infructuosos de las tinieblas en las cuales hemos vivido, y que vengamos a una luz admirable que es en Cristo Jesús, el único y sabio Dios. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el dador de vida. Él nos dará la corona de justicia. Él nos dará en el tiempo postrero la promesa de la vida eterna. Este es su programa, Caminos de Salvación, mi amigo, mi hermano. Vengamos a Él, porque en el camino de salvación está el manantial de vida, la fuente de salvación, el agua que sacia nuestra sed. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y tenga de nosotros misericordia. Sí, amén.